¿Alguna vez te has cuestionado por qué las mujeres que la divinidad escoge se perciben tan diferentes al resto de la humanidad? ¿Por qué no logran integrarse con facilidad, evitan las pautas establecidas por el mundo y parecen estar constituidas de una esencia distinta? La respuesta a estas interrogantes yace en uno de los pasajes más reveladores de las Sagradas Escrituras. Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué. Esta poderosa declaración, contenida en Jeremías 1:5, no solo se manifestó en la vida de profetas de la talla de Jeremías, sino que también se extiende a cada mujer destinada y apartada por el Creador con un propósito sublime y particular. En este análisis profundo, desentrañaremos las razones fundamentales por las cuales las escogidas del Altísimo se muestran tan singulares, tan excepcionales a los ojos de una sociedad que valora la conformidad. Te desvelaremos cómo su profunda identidad espiritual las desmarca, cómo su trayectoria está salpicada de señales celestiales y cómo su misma naturaleza revela una vocación profunda que no todos están aptos para captar o comprender a plenitud. ¿Estás verdaderamente preparada para asimilar la magnitud de lo que Dios tiene preparado y reservado exclusivamente para ti y tu destino eterno? Desde sus años más tiernos, un sinnúmero de mujeres experimentan una sensación de no pertenencia, una marcada desarmonía con su entorno. No se trata simplemente de una disparidad en la manera de concebir las ideas o en la forma de actuar. Es como si en el centro de su ser residiera algo inefable, una realidad que trasciende las palabras comunes. Perciben una voz interior, tenue pero incesante, una efervescencia espiritual que les impide ceder ante las presiones de lo que las rodea. Son a menudo etiquetadas como raras, pues se resisten a seguir la corriente dominante, no persiguen los mismos anhelos y aspiraciones que la mayoría, y por más que lo intentan, nunca logran amoldarse por completo. Esta percepción de ser distintas, de no encajar, lejos de ser un defecto o una deficiencia, es en realidad una clara señal, una confirmación inequívoca. Las mujeres elegidas por Dios no son moldeadas en el fragor del bullicio o la aprobación pública, sino que su formación se lleva a cabo en la quietud de la soledad. Son esculpidas lejos de la muchedumbre, en recovecos ocultos del espíritu, en desiertos metafóricos donde únicamente la voz divina puede resonar con claridad. La narrativa bíblica abunda en ejemplos de mujeres con estas características, individuos que fueron apartadas, a menudo rechazadas o incomprendidas por su época, pero inquebrantablemente escogidas por el Todopoderoso para llevar a cabo designios extraordinarios. Y es que indefectiblemente, antes de la manifestación pública de un propósito, precede siempre un proceso íntimo, un periodo de edificación silenciosa donde no hay aplausos ni reconocimiento externo, donde todo parece estancado e improductivo, pero donde el Creador está laborando con una precisión inigualable y un propósito definido. Considera por un momento la historia de Ana, la madre del profeta Samuel. Años de esterilidad, décadas de humillación constante por parte de Penina, años en los que parecía ser invisible y desapercibida ante los ojos de los demás, marcando un período de profundo sufrimiento y aislamiento. Sin embargo, fue precisamente en medio de ese dolor abismal, en el crisol de la aflicción, donde Ana aprendió a invocar a Dios con una intensidad inusitada, a clamar desde lo más hondo de su alma, a rendirse de manera absoluta y total ante la presencia divina. En el primer libro de Samuel, se nos relata cómo, con amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente. Esta oración, brotada desde la profundidad más recóndita de su aislamiento emocional, no solo obró el milagro de abrir su matriz, permitiéndole concebir, sino que también allanó el camino para la llegada de uno de los profetas más prominentes de toda la historia de Israel. Ana no era una mujer común, era, sin duda, una elegida, pero tuvo que ser quebrantada y forjada en lo secreto de su ser antes de ser elevada y manifestada en lo visible para todos. Este patrón se repite con asombrosa frecuencia en la vida de muchas mujeres en la actualidad. Quizás no comprenden por qué no son como las demás, porque sus intereses y pasiones no sintonizan con los de su círculo social, porque los ambientes concurridos las agotan en extremo, o porque, de manera instintiva, prefieren la quietud de la soledad para orar, escribir o adorar. La razón por la que sus emociones son tan intensas, su intuición tan aguda y su sensibilidad tan profunda es parte de este diseño divino. Esa particularidad, esa singularidad que el mundo circundante no alcanza a comprender, es en realidad
un signo inequívoco de que han sido separadas con un propósito trascendental y superior. En el libro profético de Jeremías, Dios mismo declara: «Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué». Jeremías 1:5. Este versículo no se refiere exclusivamente al profeta Jeremías, es una proclamación que desvela el corazón mismo de Dios hacia cada ser humano que ha sido apartado para una misión divina, especialmente las mujeres. Él las concibe y las reconoce desde la eternidad, y desde antes de su concepción ya había determinado posicionarlas en procesos de refinamiento que pulen, que fracturan y que fomentan un crecimiento espiritual profundo. El aislamiento, en este contexto, no es una casualidad fortuita, sino una auténtica escuela, un crisol donde Dios imparte lecciones que en medio de la multitud jamás podrían ser asimiladas. Es en el santuario de la soledad donde se cultiva la intimidad más profunda con el Creador. Es en el silencio de la introspección donde el oído espiritual se afina para percibir su voz con absoluta claridad. Cada etapa de este camino es una oportunidad para fortalecer la conexión con lo divino. Si estas revelaciones tocan tu corazón y anhelas continuar explorando las profundidades de la fe y el propósito, te invitamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Es un espacio diseñado para el crecimiento espiritual, donde cada contenido busca iluminar y edificar tu caminar. María, la humilde mujer de Nazaret y madre de Jesús, recibió una revelación que ningún otro ser humano había escuchado jamás. Un mensajero celestial se le apareció en la intimidad de su hogar, no en una plaza pública ni frente a una multitud, sino en la privacidad de su espacio personal. Y tras recibir tan asombrosa revelación, no salió precipitadamente a divulgarla a los cuatro vientos. El Evangelio de Lucas relata: María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Esta es la actitud intrínseca de una mujer elegida. No se precipita, no busca la validación o el reconocimiento externo, no anhela una aprobación inmediata de los demás. Ella atesora, medita profundamente y espera con paciencia el momento oportuno. Y todo este proceso lo lleva a cabo en la más absoluta discreción y secreto. En ocasiones, el plan divino permite que las elegidas sean marginadas o puestas a un lado de la sociedad, porque es únicamente en los márgenes, lejos del ruido y las distracciones, donde pueden escuchar con nitidez su voz. Dios las resguarda con un propósito deliberado, como se resguarda un tesoro de incalculable valor. El Salmo 91:1 declara: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Esa sombra, ese abrigo, no es un lugar visible a los ojos humanos. Es un santuario secreto, un refugio espiritual. Es allí donde Dios se comunica, donde revela verdades profundas que no pueden ser compartidas con todos. Es en ese lugar apartado donde forja mujeres dotadas de una autoridad espiritual que no se fundamenta en diplomas académicos o títulos terrenales, sino en experiencias vividas de forma directa e íntima con Él. Son mujeres que no hablan por lo que han leído en libros, sino por lo que han experimentado en su propia piel, mujeres que no se limitan a repetir lo que han escuchado, sino que testifican con el poder de lo que han visto y vivido en su relación personal con el Creador. Su autenticidad y poder emanan de esa conexión profunda, y es que las mujeres que han sido escogidas no son moldeadas para llevar una existencia común y corriente. Por ello, sus procesos de formación tampoco suelen serlo. Con frecuencia, se ven enfrentadas a pérdidas desgarradoras, rechazos dolorosos, traiciones inesperadas y crisis que a simple vista parecen ser injustas o desproporcionadas. Sin embargo, si observamos con mayor detenimiento, estas experiencias están meticulosamente alineadas con el patrón divino para forjar líderes espirituales de profunda convicción y resiliencia. Pensemos en la vida de José. Fue vendido por sus propios hermanos, abandonado en una cisterna, esclavizado y posteriormente encarcelado, todo ello antes de ascender al palacio y convertirse en un gobernante. Moisés, por su parte, fue desterrado al desierto durante 40 largos años, cuidando ovejas en soledad, antes de ser llamado por la voz divina para liberar a la nación de Israel. David, el futuro rey, fue menospreciado por su propia familia, implacablemente perseguido por Saúl y obligado a refugiarse en cuevas antes de sentarse en el trono. Este patrón, recurrente a lo largo de las Escrituras, se repite porque el propósito subyacente es siempre el mismo:
cultivar corazones humildes, moldear caracteres inquebrantables y desarrollar una fe que permanezca incólume ante cualquier adversidad. De manera análoga, muchas mujeres elegidas son pasadas por el fuego de la aflicción antes de ser reveladas al mundo, un fuego que, lejos de destruirlas, las purifica y las refina hasta la esencia más pura de su ser. El profeta Isaías lo expresa con contundencia: «He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción». Isaías 48:10. Esta elección en medio del horno no es una maldición ni un castigo, es en realidad un honor inmerecido, una distinción divina. No todas las personas están preparadas para soportar la intensidad de este proceso de purificación, ni todas son llamadas a experimentar tal profundidad espiritual. Sin embargo, aquellas que sí lo son, serán recompensadas con una relación íntima y sin parangón con el Altísimo, con revelaciones profundas de su sabiduría y propósito, y con una autoridad espiritual que no puede ser fingida ni simulada. Una mujer que ha sido quebrantada por la mano de Dios, que ha pasado noches enteras derramando lágrimas en su presencia, que ha sido conducida a confrontar sus miedos más arraigados, sus heridas más profundas y sus dudas más oscuras, es una mujer que puede mirar a otros a los ojos y ofrecer un consuelo genuino y auténtico. No habla desde la mera teoría o el conocimiento intelectual, habla desde la vivencia, desde la experiencia palpable. No se limita a predicar la fe, vive por la fe en cada fibra de su ser. No solo repite versículos bíblicos, los ha asimilado y digerido en medio del dolor y la adversitud, y todo esto la convierte en un ser raro para el mundo secular, pero inestimablemente preciosa a los ojos de Dios. Es su autenticidad, su resiliencia y su profunda conexión con lo divino lo que la distingue. Si te sientes identificada con estas palabras y buscas un camino para fortalecer tu espíritu y conectar con una comunidad que comparte tu anhelo de verdad, te animamos fervientemente a que te suscribas a Milagros del Espíritu Santo. Aquí encontrarás inspiración y compañerismo en tu sendero de fe. Estas mujeres excepcionales suelen cultivar una relación con el Creador que desconcierta y asombra a quienes las rodean. Conversan con Él como si fuera su confidente más íntimo y su mejor amigo, derraman lágrimas en adoración sin la necesidad de acompañamiento musical, y perciben cuando algo no está en armonía en el plano espiritual, incluso si todo parece marchar perfectamente en el ámbito natural. Su agudo discernimiento las impulsa a evitar ciertos ambientes, a cortar lazos con determinadas amistades o a renunciar a oportunidades que, aunque atractivas, no están alineadas con su propósito superior. Y no lo hacen por un mero rigorismo religioso, sino porque han aprendido, a través de la experiencia, que no todo lo que resplandece es oro, y no todo lo que es popular es necesariamente santo. Sí, muchas veces sufren a causa de estas decisiones, porque su obediencia a principios superiores las torna impopulares, porque su autenticidad inconformista genera incomodidad en otros, y porque su apasionado amor por Dios es, con frecuencia, malinterpretado como fanatismo exacerbado. Sin embargo, ellas no pueden extinguir la llama que el Altísimo ha encendido en su fuero interno. No pueden dar marcha atrás, ni pretender ser normales cuando en lo más profundo de su ser saben que han sido llamadas a vivir en santidad, a ser apartadas para un propósito divino. Como lo expresa la primera epístola de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estas mujeres elegidas son verdaderamente peligrosas para el adversario espiritual, porque su mera existencia interrumpe la oscuridad circundante. No necesitan un púlpito físico para predicar, su vida entera es un sermón elocuente. No buscan seguidores efímeros, su anhelo es obedecer incondicionalmente, no desean agradar al mundo transitorio. Su única aspiración es complacer a Dios. Por esta razón, el infierno, en su vana tentativa, procura aislarlas sin percatarse de que el aislamiento es precisamente el terreno fértil donde ellas florecen con mayor vigor. Es en la soledad donde aprenden a depender enteramente de Dios en cada aspecto de su existencia, donde desarrollan una fe inquebrantable capaz de mover montañas, y donde descubren que no necesitan ser vistas ni aplaudidas por los hombres para ser utilizadas poderosamente por el Creador. Y quizás tú, que en este instante lees o escuchas estas palabras, te has sentido de esta manera, extraña, diferente, profundamente incomprendida. Te preguntas con angustia por qué Dios no te permite tener una vida normal,
¿Por qué te aparta de las multitudes? ¿Por qué te inquieta con una sed espiritual incesante? ¿Por qué te llama de maneras tan imperativas que no puedes ignorar su voz? Tal vez, hasta este momento, no habías comprendido que todo esto no es una mera coincidencia, sino un propósito divino intrínsecamente ligado a tu ser. Dios te está formando en lo secreto, está cultivando en ti algo tan profundo y tan singular que no puede ser expuesto prematuramente a los ojos del mundo. A veces este proceso te causa dolor, en ocasiones no lo entiendes y a menudo clamas por compañía o por respuestas claras, pero cada experiencia que vives ahora está meticulosamente diseñada para prepararte para lo que ha de venir, para el plan maestro que te aguarda. El Altísimo no selecciona a los más ruidosos o extrovertidos, elige a los que están disponibles y dispuestos, no busca a los más populares o socialmente influyentes. Busca a los más sensibles a su voz, a aquellos que pueden percibir su susurro en lo más profundo de su ser. Y esa voz, más que escucharse con los oídos físicos, se siente en lo recóndito del alma, como cuando te despiertas en la madrugada sin motivo aparente y experimentas una imperiosa necesidad de orar, o cuando algo en tu espíritu te impide avanzar hasta que te rindes por completo, o cuando una frase de la Biblia salta a tu corazón y sabes con certeza que Dios te está hablando directamente. Estas experiencias no son fruto de tu imaginación ni de una invención personal, son la confirmación irrefutable de que has sido apartada para un propósito mayor, trascendental y eterno. Y no estás sola en este viaje. A lo largo de la historia sagrada, el Eterno siempre ha tenido mujeres con estas características, raras a los ojos humanos, pero absolutamente esenciales en su plan divino. Mujeres como Débora, quien ejerció como juez en tiempos de guerra, mujeres como Esther, quien intercedió valientemente por toda una nación para librarla del exterminio. Mujeres como Priscila, quien enseñó la palabra de Dios con una autoridad espiritual innegable. Y mujeres como tú, que sienten que hay algo más, algo profundo, algo eterno latiendo en su interior. Y ese algo no es otra cosa que Dios mismo, llamándote. No te llama para que te amoldes a las demás, sino para que seas exactamente como Él te diseñó. Única, santa y apartada para su gloria. Por ello, si alguna vez te has sentido extraña, si te han dicho que eres demasiado intensa, demasiado emocional o exageradamente espiritual, simplemente sonríe. Quizás no eres demasiado, quizás eres exactamente lo que Dios requiere y necesita en esta particular generación, una mujer que no teme adentrarse en el desierto, porque sabe que es allí donde se escucha con mayor claridad la voz del amado. Una mujer que no busca grandes plataformas, porque ha aprendido el poder de arrodillarse en lo secreto. Una mujer que, aunque nadie la entienda por completo, ha sido comprendida y elegida por el Creador de todo el universo. Y eso, querida hermana, lo cambia absolutamente todo, redefine tu existencia y tu propósito. Si estas palabras han resonado en lo más profundo de tu ser, te invitamos a ser parte de nuestra creciente comunidad. Suscríbete a Milagros del Espíritu Santo para que sigamos juntos en este viaje de revelación y transformación. Cuando una mujer ha sido marcada indeleblemente por la huella divina, su trayectoria deja de seguir el compás y el ritmo del mundo. Mientras que otras buscan con afán encajar, agradar y pertenecer a grupos o tendencias, ella avanza en una dirección diametralmente opuesta, guiada por una voz interior que no todos tienen la capacidad de oír. No se trata de que sea rebelde por naturaleza o difícil de tratar. Al contrario, es profundamente obediente, pero no a las estructuras humanas, a las expectativas sociales o a las opiniones fugaces, sino a la dirección precisa y soberana del Espíritu Santo. Esta divergencia es tan profunda y radical que para aquellos que observan desde afuera, resulta completamente desconcertante, porque cuando todos celebran una nueva moda o una tendencia pasajera, ella opta por el silencio y la reflexión. Cuando otros se afanan por impresionar y ganar la aprobación ajena, ella elige el anonimato y la humildad. Cuando las multitudes corren desenfrenadamente tras lo visible y lo tangible, ella se aparta para buscar con fervor lo invisible y lo eterno. No lo hace para atraer la atención o para distinguirse artificialmente. Lo hace porque hay algo intrínseco en su ser que la impulsa a vivir en estricta conformidad con una voluntad que trasciende la suya propia. No sigue las normas del mundo porque ha aprendido a obedecer a otra voz, una voz de autoridad suprema. Esa voz no es ruidosa ni insistente, es firme, clara y constante.
Habla en la intimidad del secreto, en la oración silenciosa, en la lectura devota de la palabra. No necesita aplausos, títulos o fama terrenal, solo requiere un corazón dispuesto y receptivo. Como aquel día crucial en que María escuchó de boca del ángel un mensaje que parecía humanamente imposible, que sería la madre del Hijo de Dios sin haber conocido varón. Ella no exigió pruebas, ni formuló preguntas superfluas. Su respuesta fue tan simple como poderosamente trascendente: «He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas 1:38. Esa obediencia sin condiciones, esa disposición inquebrantable a rendirse a lo incomprensible, revela el verdadero corazón de una mujer elegida. No se mueve por la lógica humana, sino por la fe pura. No actúa por conveniencia personal, sino que se rinde por una profunda convicción interior. Esta obediencia radical la separa de la mayoría, porque el mundo tiene reglas y valores completamente distintos. El sistema mundano enseña a priorizar el yo, a proteger el ego a toda costa, a buscar el éxito visible y el reconocimiento social. Pero las elegidas han sido instruidas en una escuela diferente, una escuela divina. Han aprendido que el que pierde su vida por causa del Evangelio la hallará, que el más grande en el reino de Dios es el que sirve, que el camino angosto, aunque solitario y desafiante, es el único que conduce a la vida verdadera y plena. Jesús lo expresó con absoluta claridad en Juan 10:27: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Esa es la esencia, la clave fundamental. Oír su voz, ser conocidas por Él y seguirle incondicionalmente. No seguir la cultura, ni la presión del entorno, ni las emociones fluctuantes. Seguir su voz en cada paso, cada decisión, cada sueño. Y esa forma de vida, tan ajena a lo convencional, desconcierta a quienes la observan desde fuera. Porque el mundo valora la autonomía individual, pero Dios valora la dependencia absoluta de Él. El mundo admira la autosuficiencia, pero el Creador honra la rendición total. Por ello, las elegidas no siempre destacan en los escenarios que el mundo ofrece, ni brillan bajo los reflectores de la fama. Sin embargo, su luz es reconocida y celebrada en los cielos, porque su obediencia, aunque a menudo silenciosa y discreta, resuena como un acto supremo de adoración en el reino espiritual. En Hebreos 11, se nos recuerda que por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio, y esa fe no fue pasiva, fue una fe activa que obedeció aún sin entender completamente, que caminó cuando no había un mapa claro, que confió ciegamente cuando todo parecía estar en su contra. Así viven las elegidas, guiadas por convicciones eternas, no por modas pasajeras o caprichos del momento. No necesitan entenderlo todo para obedecer, porque su confianza no reside en los resultados inmediatos o tangibles, sino en aquel que las llamó a este camino. Saben con certeza que obedecer a Dios no siempre les traerá aprobación instantánea de los hombres, pero sí les garantizará un propósito eterno y duradero. Y este entendimiento transforma por completo su manera de actuar, de vestir, de hablar, de vivir, porque cada aspecto de su existencia comienza a reflejar una dirección superior, una voluntad divina. Para quienes buscan una guía constante y desean profundizar en este caminar de fe, Milagros del Espíritu Santo es una comunidad que nutre el alma. Te invitamos a suscribirte y ser parte de este espacio de crecimiento espiritual. Una mujer que ha sido marcada por esta profunda obediencia no puede ser explicada por parámetros meramente humanos. No puede ser encasillada en categorías preestablecidas, porque su vida no está diseñada para complacer al mundo, sino para reflejar la perfecta voluntad de Dios en la tierra. Este nivel de obediencia no es común, exige una constante muerte al ego cada día, requiere la renuncia a lo cómodo, a lo seguro, a lo socialmente aceptado y popular. Pero en esa renuncia, paradójicamente, se encuentra la verdadera libertad, no una libertad superficial y pasajera, sino una libertad profunda que nace del alma misma. En Romanos 12:2 el apóstol Pablo nos exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Esta transformación no es opcional para quien ha sido llamada. Es el resultado inevitable de una vida completamente rendida a la voluntad divina. No conformarse implica estar dispuesta a ser diferente, incluso cuando ser diferente conlleve ser criticada, ignorada o malinterpretada por la mayoría. La voz que guía a las elegidas no compite con otras voces, simplemente permanece firme y constante.
Y mientras el mundo grita en su confusión, esa voz susurra con autoridad y claridad. Y quien ha aprendido a reconocerla no necesita ruido externo para seguirla. La sigue en el desierto de la soledad, en la tormenta de la adversidad, en la oscuridad de la incertidumbre, porque sabe que en la obediencia radica la dirección, la protección y el propósito. Como lo declara Isaías 30, 21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esta promesa divina no es una mera teoría. Se convierte en una experiencia diaria para aquel que camina de la mano del Creador, y esa experiencia marca una diferencia tangible y visible en su vida. Porque una mujer que vive obedeciendo a Dios se comporta de una manera distintiva, ama con una profundidad incondicional, porque ella misma ha sido amada sin condiciones. Sirve con humildad sincera, porque ha comprendido que su verdadera grandeza reside en el servicio a otros, y espera con paciencia inquebrantable, porque ha aprendido que los tiempos de Dios son perfectos e inerrables. Esta forma de vida no se improvisa de la noche a la mañana, se cultiva con esmero, se riega con oración constante, se fortalece con la meditación de la palabra divina, y se confirma con la guía precisa del Espíritu Santo. Y en este proceso continuo, la mujer elegida se convierte en un auténtico canal, no de opiniones pasajeras, sino de revelación divina, no de juicios superficiales, sino de verdad eterna, no de orgullo humano, sino de gracia celestial. Obedecer otra voz implica tener el valor de decir no cuando todos los demás dicen sí, de permanecer firme cuando las circunstancias exigen rendición, de confiar en lo que se sabe en el Espíritu, aunque lo que se ve en lo natural contradiga toda lógica. En 2 Corintios 5, 7 se nos recuerda que por fe andamos, no por vista, y esa es precisamente la esencia de las elegidas. Caminan por fe, por una convicción interna arraigada, por una dirección divina que las impulsa. No se mueven por apariencias ni por presiones externas. Se mueven por la certeza inquebrantable de que Dios habla, guía y sostiene en todo momento. Y esa fidelidad, aunque a menudo silenciosa, produce frutos visibles y duraderos. Porque una vida dirigida por Dios no puede ocultar su impacto transformador. La obediencia genuina trae consigo una autoridad espiritual que no necesita imponerse, porque emana de forma natural y espontánea. Es una autoridad que no se mide por el volumen de la voz, sino por el peso espiritual que conlleva. Y ese peso se percibe en la manera en que enfrentan las pruebas más difíciles, en la paz que conservan en medio del caos más abrumador, en la sabiduría que demuestran al hablar y en la compasión sincera que manifiestan al servir a los demás. Todo en ellas revela una conexión superior, una sintonía con lo divino, porque su existencia no está guiada por impulsos efímeros, sino por instrucciones celestiales claras. Cuando una mujer aprende a vivir bajo la guía de esa voz divina, todo en su vida experimenta un cambio de eje. Su identidad ya no está ligada a la aceptación o aprobación de los demás. Su valor no depende de sus logros o éxitos terrenales, su paz no se basa en las circunstancias fluctuantes de la vida. Ha descubierto que ser guiada por Dios es infinitamente mejor que tener el control absoluto de su destino. Ha comprendido que la dirección del Espíritu es más segura y confiable que cualquier plan humano meticulosamente trazado. Ha comprobado que seguir a Cristo es el camino más elevado, aunque sea el más estrecho y desafiante. Y por eso, aunque el mundo no logre comprenderla, ella sigue obedeciendo, no por obligación o por temor, sino por un amor profundo y una reverencia inquebrantable. Porque cuando se ha escuchado la voz del Creador, las demás voces pierden su fuerza y su atractivo. Cuando se ha experimentado la guía divina, todo lo demás suena vacío e insignificante. Y eso, precisamente, la convierte en una persona rara a los ojos del mundo, pero también la dota de una fortaleza inquebrantable, una perseverancia que no cede, porque su fuerza no reside en ella misma, sino en aquel que la llamó y la capacitó. Y esa certeza la sostiene en cada paso. Si te sientes inspirada por la posibilidad de vivir una vida guiada por una voz superior, no dudes en unirte a la comunidad de milagros del Espíritu Santo. Suscríbete y descubre cómo tu propósito puede alinearse con el plan divino. Una mujer que obedece otra voz se vuelve, en cierto sentido, peligrosa para el sistema del mundo, porque no se deja manipular por sus artimañas, no se vende por promesas vacías y no se rinde ante la presión social o las expectativas impuestas.
Vive con los oídos espirituales atentos y el corazón siempre dispuesto a recibir la dirección divina, como dice el Salmo 32, 8. Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Esa promesa se transforma en su realidad diaria, y esa realidad la hace intrínsecamente diferente, distintiva, elegida. Ser guiada por otra voz implica también aprender el arte de la espera, porque Dios no siempre habla cuando deseamos, pero siempre lo hace cuando es necesario. Aprender a obedecer conlleva, asimismo, aprender a confiar ciegamente, a no correr por delante de Dios, a no forzar los procesos o alterar los tiempos establecidos. Las elegidas saben que la voluntad de Dios no solo es buena, sino que es perfecta en su diseño, y aunque a veces duela la espera, saben con certeza que vale cada segundo de la misma. La obediencia es su respuesta natural, porque entienden que la desobediencia solo conduce a la confusión y al extravío, mientras que la obediencia trae claridad y propósito, incluso cuando lo que Dios pide parece ilógico o irracional. Como cuando Abraham fue llamado a dejar su tierra sin saber a dónde se dirigía, o cuando Noé construyó un arca monumental sin haber presenciado nunca una lluvia, o cuando Jesús llamó a sus discípulos y ellos abandonaron todo en ese mismo instante para seguirle. Esas respuestas no nacen de un impulso emocional, sino de una fe entrenada, de una sensibilidad espiritual desarrollada y de una confianza absoluta en la voz que guía. Así caminan las elegidas, escuchando con atención, discerniendo con sabiduría y obedeciendo con resolución, no porque el camino sea fácil, sino porque han comprendido que vivir para Dios es infinitamente superior a vivir para sí mismas, que perder lo que el mundo ofrece es ganar lo que el cielo promete, que silenciar la voz del ego y del orgullo es abrir el corazón de par en par a la voluntad del Padre. Y esa voluntad, aunque muchas veces incomprensible a la razón humana, es el lugar más seguro y apacible para habitar. Por eso, cuando te sientas fuera de lugar, cuando no logres entender por qué tu sendero es tan distinto al de los demás, recuerda esta verdad fundamental. No estás perdida, estás siendo guiada divinamente. No estás desubicada, estás en dirección contraria al mundo, pero en línea directa con el cielo. Y eso, lejos de hacerte menos, te hace elegida, te hace especial, porque obedecer otra voz es una marca indeleble, una señal inequívoca de que tu vida no es ordinaria, que tu llamado es real y auténtico, que tu destino no es temporal y pasajero, sino eterno y trascendente. Y ese tipo de llamado no se improvisa, se vive con plenitud, se honra con devoción y se abraza con todo el corazón. Si deseas seguir explorando el significado profundo de ser una mujer elegida y fortalecer tu fe, te invitamos de todo corazón a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Únete a nuestra comunidad para descubrir más contenido que transformará tu perspectiva y te acercará aún más a tu propósito divino. Hay algo que arde en lo más profundo del alma de una mujer elegida por Dios, un fuego incesante que no puede ser extinguido por las circunstancias, que no responde a modas pasajeras, ni a elogios superficiales, ni a las miradas escrutadoras de los demás. Es una llama que arde sin pedir permiso y sin necesitar explicación alguna, una fuerza interna que impulsa a actuar, a hablar, a moverse en obediencia, incluso cuando todo a su alrededor la invita al silencio o a la pasividad. No es un entusiasmo transitorio ni una mera emoción humana, es una urgencia divina que ha sido colocada en su espíritu por el mismo Dios que la apartó para un propósito superior. Es el mismo fuego que descendió sobre el monte Sinaí, el mismo que ardía en la zarza frente a Moisés sin consumirla, el mismo que impulsó a los profetas a proclamar la verdad divina, aun sabiendo que serían rechazados y perseguidos. Ese fuego que consume lo impuro sin destruir la esencia, que enciende el espíritu sin quemarlo, es la marca inconfundible que lleva por dentro toda mujer que ha sido elegida con un propósito celestial. Jeremías lo describió con una claridad conmovedora cuando intentó silenciar el mensaje de Dios por miedo al rechazo, pero había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías 29. Esa es la realidad interna de quien ha sido escogida. Puede intentar detenerse, puede prometerse que esta vez no hablará, que no intervendrá, que dejará que las cosas sigan su curso natural, pero algo inquebrantable dentro de ella no le permite ser una simple espectadora. Algo la empuja, la impulsa, la llama a la acción, porque no fue creada para la pasividad sino para la influencia. No nació para ser simplemente parte del paisaje, sino para provocar transformaciones profundas en su entorno.
La mujer elegida lleva dentro de sí una chispa del cielo, y esa chispa la vuelve incómoda en contextos de indiferencia, de injusticia, de mentira o de tibieza espiritual. Este fuego interior se manifiesta de distintas formas, pero su origen es siempre el mismo, el Espíritu de Dios moviéndose y obrando dentro de ella. En el libro de Hechos, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, algo cambió en ellos para siempre. Ya no eran los mismos, ya no podían callar, ni retroceder, ni vivir como antes. El fuego que descendió sobre ellos no solo fue visible como lenguas sobre sus cabezas, sino que fue una transformación interna que redefinió su manera de vivir, de hablar, de caminar. De la misma manera, una mujer elegida que ha sido tocada por ese fuego divino ya no puede regresar a la mediocridad o a lo común. Sus prioridades cambian radicalmente, su perspectiva se eleva, su discernimiento se afina a niveles extraordinarios, y aunque nadie más lo entienda, ella lo sabe. Algo en lo más profundo de su ser ha sido encendido por el Altísimo. Ese fuego no siempre la lleva a realizar hazañas grandiosas a los ojos del mundo. A veces la impulsa a orar por horas en secreto, sin que nadie lo sepa. A veces la mueve a defender a quienes han sido olvidados o marginados. A veces la hace interceder con pasión por alguien que ni siquiera conoce, pero en cada uno de esos actos hay una fuerza que no proviene de ella misma. No lo hace por querer ser vista o por recibir reconocimiento, lo hace porque no puede evitarlo, como Pablo cuando exclamaba: «¡Ay de mí si no predico el Evangelio!» 1 Corintios 9:16. Esa no era una obligación religiosa, era una urgencia espiritual, una necesidad impostergable que nacía del fuego que ardía en su interior, alimentado por su encuentro personal con Cristo. El corazón de una mujer elegida late a un ritmo diferente, acompasado con lo divino. No se conforma con vivir una vida simplemente decorosa o moralmente aceptable. Ella anhela llevar fruto abundante, desea que su vida tenga un peso eterno y una trascendencia duradera. Aspira a ver la mano de Dios obrando poderosamente a través de ella, manifestando su gloria en la tierra. Esta pasión no es orgullo disfrazado ni ambición personal, es un reflejo fidedigno del llamado que ha recibido, un llamado que no se apaga con el paso de los años, que no se desvanece con las temporadas de la vida, y que no depende de aplausos o plataformas externas. Ha comprendido que cuando Dios enciende una vida, no lo hace para que brille ocasionalmente, sino para que sea una antorcha constante e inquebrantable en medio de la oscuridad circundante. Y esa luz, precisamente, incomoda a quienes prefieren vivir en tinieblas, porque en un mundo acostumbrado a lo superficial, la profundidad molesta. En un entorno dominado por lo políticamente correcto, la verdad divina confronta. En un ambiente donde lo común es callar, la voz de una elegida resuena de forma distinta, y no es porque hable más alto, sino porque habla desde la eternidad. Su voz no es solo sonido. Es autoridad espiritual. No impone, pero penetra. No hiere, pero incomoda, porque está respaldada por el fuego de Dios, el mismo fuego que purifica, que transforma y que libera. Si estas verdades profundas resuenan en tu espíritu, y anhelas unirte a un espacio donde la fe se vive con intensidad y propósito, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a Milagros del Espíritu Santo para más inspiración divina. Ese fuego interior no nace de un evento emocional, pasajero ni se mantiene con esfuerzo humano. Se alimenta de la intimidad profunda con Dios, se sostiene en la oración secreta y constante, en la meditación ininterrumpida de la palabra y en la rendición diaria al Espíritu Santo. No es un fuego para exhibirse o llamar la atención, sino para sostener, para encender a otros, para provocar un movimiento espiritual en ambientes estancados y sin vida. En el Evangelio de Mateo, Jesús proclamó: «Vosotros sois la luz del mundo». Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, Mateo 5:14. Una mujer que ha sido encendida por Dios no puede pasar desapercibida, aunque no lo intente activamente, porque su misma presencia revela lo invisible, porque su sola obediencia activa el ambiente espiritual que la rodea, porque donde ella pisa algo cambia, no por su propia fuerza, sino por aquel que habita en ella y opera a través de ella. Y es precisamente por eso que muchas veces se enfrentan a una fuerte oposición, críticas, malentendidos y ataques, porque el fuego que llevan dentro amenaza las estructuras del enemigo, porque su determinación inquebrantable sacude espíritus dormidos, porque su verdad confronta mentiras antiguas y arraigadas. No es casualidad que enfrenten hostilidad,
que sean señaladas como exageradas, fanáticas o radicales, porque lo que el mundo no puede entender o controlar, suele rechazarlo. Pero la mujer elegida no busca ser entendida, busca ser fiel a su llamado divino, y esa fidelidad, incluso en medio de la incomprensión, alimenta el fuego en lugar de apagarlo, haciéndolo arder con mayor intensidad. Jesús dijo que vino a traer fuego a la tierra y que deseaba ardientemente que ya estuviera encendido. Lucas 12:49. Ese fuego sigue descendiendo hoy sobre corazones dispuestos, no sobre los perfectos, sino sobre los rendidos. No sobre los fuertes en su propia carne, sino sobre los vacíos y humildes. El fuego de Dios no requiere condiciones ideales o circunstancias perfectas. Solo necesita un altar dispuesto a ser consumido, y cada mujer elegida se convierte en ese altar, no un altar hecho de piedra inerte, sino de carne y hueso, un altar viviente que arde con propósito, con pasión y con una entrega total a su Creador. En Romanos 12:1 el apóstol Pablo escribe: «Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional». Ese sacrificio no es doloroso cuando el fuego arde, porque el fuego transforma el acto de sacrificio en una adoración genuina y gozosa. Y esa adoración sostenida, aunque a menudo silenciosa y discreta, es un arma poderosa e invencible en el reino espiritual. Cuando el Espíritu de Dios enciende a una mujer, lo hace con una intención divina precisa. No hay llamas accidentales en el reino de los cielos, cada fuego tiene una misión específica. Algunas son encendidas para predicar con poder, otras para enseñar con sabiduría, otras para interceder con fervor, otras para construir y otras para consolar a los quebrantados. Pero todas arden con la misma esencia, porque el fuego no tiene muchas formas, tiene una sola función: consumir lo superficial y revelar lo que es eterno y verdadero. Por eso, las mujeres elegidas no solo actúan de manera diferente, también irradian una presencia distintiva, una atmósfera que trae convicción, dirección y esperanza a quienes las rodean. No por lo que dicen, sino por lo que son. Ese fuego no puede ser imitado porque no es un estilo ni una actitud, es una impartición divina, un sello del cielo, una marca invisible que se hace evidente en cada palabra pronunciada, en cada decisión tomada y en cada silencio guardado. Por eso, una mujer elegida no necesita esforzarse por parecer espiritual, simplemente lo es, no porque lo declare con palabras, sino porque lo manifiesta en cada faceta de su vida. Porque el fuego que lleva dentro la convierte en una manifestación viva y tangible del reino de Dios. No se trata de perfección humana, sino de disponibilidad para ser usada por el Todopoderoso. No se trata de talento o habilidades innatas, sino de obediencia radical a su llamado. No se trata de tener todas las respuestas, sino de estar dispuesta a ser un instrumento en sus manos. Ese fuego también la sostiene en los días más difíciles, cuando la duda golpea con fuerza, cuando la oposición crece desmedidamente, cuando la soledad parece interminable. En esos momentos cruciales, no es su propia fuerza la que la levanta, sino ese fuego divino. Ese mismo fuego que la despertó una madrugada para orar sin entender la razón, ese mismo fuego que la impulsó a ayunar sin necesidad de explicación alguna, ese fuego que le dio palabras de sabiduría cuando no sabía qué decir y que la hizo avanzar cuando todo parecía perdido. Porque el fuego de Dios no es solo un símbolo, es una fuerza real, viva y operante en lo más profundo del ser de quienes han sido apartadas para cosas grandes y extraordinarias. Y aunque no todos lo perciban, el cielo lo reconoce y lo honra, porque mientras el mundo aplaude lo visible y lo efímero, Dios honra lo secreto y lo eterno. Mientras el sistema humano premia la imagen y la apariencia, Dios respalda el fuego auténtico que arde en el corazón, y ese respaldo es lo que marca la diferencia, lo que distingue. Para continuar descubriendo las profundidades de este fuego divino y cómo se manifiesta en tu vida, te invitamos a que te suscribas a Milagros del Espíritu Santo. Es un espacio para alimentar tu espíritu y fortalecer tu caminar de fe, porque una mujer que ha sido encendida por el Espíritu Santo no necesita defenderse de las críticas o los malentendidos. Su vida habla por sí misma, su testimonio arde con la fuerza de la verdad y su caminar declara que ha estado en la presencia de Dios. Así avanza una elegida, no impulsada por la ambición personal, sino por un propósito divino inquebrantable, no guiada por la emoción fluctuante, sino por el fuego constante del Espíritu. No sostenida por el reconocimiento humano, sino por una convicción profunda y arraigada.
sabe con certeza que su llamado es más grande que sus miedos más profundos, que su propósito tiene más peso que su dolor más intenso, y que el fuego que arde en su interior es infinitamente más poderoso que cualquier oposición externa. Y por eso no se detiene, no desmaya, porque ha sido encendida no para sí misma, sino para impactar generaciones enteras, para cambiar atmósferas opresivas, para iluminar caminos oscuros y para levantar a otros con la luz que ella misma ha recibido del cielo. Y si alguna vez se siente agotada, si en algún momento duda de su capacidad, si por un instante cree que no podrá seguir adelante, le bastará con cerrar los ojos, levantar las manos y recordar quién la encendió. Porque el fuego no es suyo, es del Espíritu Santo, y mientras permanezca conectada a él, ese fuego jamás se apagará, porque Dios no enciende una llama para dejarla morir. Él la protege, la alimenta, la sopla con su aliento divino hasta que cumpla por completo su propósito eterno. La carga que soportan las elegidas de Dios no se mide con los criterios comunes que la sociedad emplea. A primera vista, muchos podrían suponer que su vida debería estar marcada por bendiciones evidentes, caminos rectos y victorias constantes sin mayores contratiempos. Sin embargo, quienes han sido llamadas para propósitos eternos no recorren senderos fáciles ni libres de desafíos. Son marcadas desde temprana edad por pruebas que otros no comprenden, por luchas que parecen desproporcionadas y por un tipo de quebranto que las distingue en silencio, forjando su carácter en lo íntimo. Y esto no se debe a que hayan cometido algún error o pecado, se debe a que llevan consigo una asignación divina que exige profundidad, una madurez espiritual inquebrantable y un carácter probado en el crisol de la adversidad. Donde otros se detienen y abandonan, ellas son impulsadas a avanzar. Donde otros se quiebran y no regresan, ellas son reconstruidas en lo oculto, emergiendo más fuertes, más sensibles y más firmes en su propósito. La Biblia revela una verdad que muchas veces preferimos ignorar o no mirar de frente. El llamado divino está inseparablemente unido al sufrimiento. El apóstol Pedro lo expresa con una claridad contundente cuando dice: «Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese». 1 Pedro 4:12. Esta advertencia no es una amenaza divina, sino una preparación fundamental, porque Dios no oculta la realidad del proceso de santificación. Él no promete comodidad, sino propósito trascendente. No asegura una vida exenta de lágrimas, pero sí garantiza una victoria que trasciende el dolor y la aflicción. Y esa es precisamente la experiencia de quienes han sido elegidas. Sus caminos están marcados por batallas más intensas, no porque sean menos amadas por el Creador, sino porque han sido escogidas para soportar, para crecer y para revelar la gloria de Dios en medio de la lucha más encarnizada. El sufrimiento no es ajeno al plan divino, es una herramienta afilada en sus manos, es el cincel que da forma al espíritu, el horno que purifica el alma y la presión que revela lo que verdaderamente reside en el interior del ser. Una mujer elegida aprende a reconocer que cada prueba no es un obstáculo insuperable, sino un escenario de formación divina, que cada pérdida, cada traición, cada lágrima derramada en lo secreto tiene una función divina y un propósito eterno. No es un castigo, es preparación. En Hebreos 12:11 se nos recuerda que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esta verdad se vuelve tangible y palpable en la vida de quien ha sido llamada. Si te sientes conmovida por estas revelaciones y deseas seguir profundizando en el camino de la fe, te animamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Es un lugar donde la verdad te hará libre y el propósito se revelará, porque ella no solo atraviesa el desierto de la aflicción, sino que lo convierte en un altar de adoración. No solo sobrevive al quebranto, sino que lo transforma en una ofrenda de alabanza y gratitud. Las elegidas caminan con cicatrices invisibles, heridas del alma que se han convertido en marcas de autenticidad espiritual. No se jactan de ellas, pero tampoco las ocultan, porque han aprendido que en cada herida reside una historia de la fidelidad inquebrantable de Dios. Que en cada proceso, por duro que sea, se revela la ternura inigualable de un Dios que jamás las abandona. Esas pruebas que parecen interminables, esos valles de sombra de muerte donde la esperanza parece desvanecerse, no las destruyen, sino que las definen. Porque en medio del dolor más intenso, descubren lo que significa depender completamente de Dios,
no solo en la teoría o con palabras, sino en la práctica más cruda, con una fe vivida y experimentada. Como dice el Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esa cercanía es la que sostiene, la que guía, la que proporciona fuerza cuando ya no queda ninguna. Una mujer elegida no pasa por alto el valor de las lágrimas, las conoce íntimamente, las ha visto caer sobre su almohada en noches silenciosas y de soledad, las ha ofrecido como incienso delante de Dios, las ha convertido en una oración sin palabras. Y sabe con certeza que ninguna de ellas ha sido en vano. El Salmo 56:8 declara: Tú has contado mis huidas, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Esta imagen poética y profunda revela la dimensión espiritual del sufrimiento. Cada lágrima derramada tiene un lugar especial delante de Dios. Nada de lo que atraviesan las elegidas es ignorado en el cielo. Cada pérdida tiene un propósito oculto, cada decepción es parte de una preparación más alta, cada lucha es la evidencia de una asignación divina que requiere ser fortalecida desde la raíz misma de su ser. El camino de las elegidas está diseñado para revelar una resistencia espiritual sobrenatural, y esa resistencia no nace de una actitud positiva o de una voluntad férrea. Nace del Espíritu que habita en ellas, de la presencia de Dios que las capacita. En la segunda epístola a los Corintios, Pablo describe este tipo de fortaleza: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. 2 Corintios 4:8-9. Esta descripción no es meramente poética, es una realidad viva. Es el retrato espiritual de una mujer que ha sido forjada en el quebranto, que ha aprendido a levantarse con las rodillas marcadas por la oración y el alma envuelta en una esperanza inquebrantable. No porque todo sea fácil o sin dolor, sino porque todo ha sido prometido por aquel que es fiel, porque lo que vive no es el final de su historia, sino un tránsito necesario. No es derrota, es preparación para algo mayor. En medio de las batallas, la elegida descubre el poder del silencio, no aquel que nace del miedo o la inacción, sino el que fluye de la confianza absoluta en Dios. Aprende a callar cuando podría defenderse, aprende a esperar cuando todo dentro de ella clama por moverse, aprende a confiar cuando no entiende las circunstancias. Si estas palabras resuenan contigo y buscas más guía en tu camino espiritual, te invitamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Aquí, cada paso de fe se fortalece con la palabra y el Espíritu, porque ha comprendido que su verdadera fuerza no reside en sus propios recursos, sino en su rendición total a la voluntad divina. Isaías lo confirma con una promesa fiel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Isaías 30:15. Esa quietud no es pasividad, es sabiduría divina. Es la fe inquebrantable que no se agita ante el caos. Es la certeza profunda de que Dios sigue al mando, incluso cuando todo parece perdido y fuera de control. No todas las personas pueden soportar el nivel de presión que enfrenta una mujer elegida, no porque sean más débiles, sino porque no han sido llamadas a cargar ese tipo de peso espiritual. Dios no coloca cargas sobre hombros que no han sido diseñados y equipados para soportarlas, y cuando una mujer es elegida, es porque ya ha sido provista de todo lo necesario para la tarea. Tal vez ella aún no lo sabe plenamente, tal vez su entorno no lo reconoce, pero Dios sí lo sabe. Él ve lo que ha depositado en su espíritu, y cada prueba que permite está alineada con el potencial ilimitado que ha puesto dentro de ella. Nunca es por azar, siempre hay un diseño divino, siempre hay un propósito que la trasciende. El dolor que soportan no las amarga ni las vuelve resentidas, las purifica. No las vuelve duras e insensibles, las hace más sensibles y receptivas a la voz de Dios. No las vuelve frías o distantes, las hace más compasivas y empáticas, porque quien ha atravesado la aflicción con los ojos puestos en el cielo no sale igual. Sale transformada, con más discernimiento, con mayor profundidad espiritual, con un amor más puro, porque ha sido limpiada por dentro, porque ha sido llevada al límite de sus fuerzas y allí ha encontrado gracia divina. La gracia que no juzga, la gracia que restaura, la gracia que se manifiesta con más fuerza cuando la debilidad es evidente. En 2 Corintios 12:9, Dios le dijo a Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad».
esta es una declaración que trasciende las circunstancias. El poder de Dios se hace evidente no en la ausencia de lucha, sino en medio de ella. Las elegidas entienden esto porque lo viven en carne propia, no predican desde la comodidad, sino desde el quebranto, no aconsejan desde la teoría, sino desde la vivencia. No oran desde la emoción, sino desde la convicción más profunda. Saben que Dios no desperdicia sufrimientos, que cada lágrima derramada tiene un peso eterno, que cada noche sin respuestas prepara un amanecer lleno de propósito divino. Y es por eso que no se rinden, aunque muchas veces no vean el fruto de inmediato, siguen caminando con fe, aunque sientan que todo se ha cerrado a su alrededor. Siguen creyendo, aunque el silencio del cielo parezca ensordecedor. Siguen adorando porque han sido marcadas con una fe que no depende de la vista, como lo afirma Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa certeza es la que las sostiene cuando otros caen. Esa convicción es la que las levanta cuando el dolor amenaza con detenerlas. Lo que para otros es motivo de huida, para ellas es una señal de destino. Donde otros ven crisis, ellas reconocen el campo de entrenamiento divino. Donde otros claudican, ellas perseveran, no porque no sientan miedo, cansancio o duda, sino porque han sido llamadas a permanecer. El llamado no las exime del fuego de la prueba, pero sí garantiza que saldrán de él sin olor a humo, como los 3 jóvenes hebreos en Babilonia, que no fueron librados del horno de fuego, pero fueron preservados milagrosamente en medio de él. Y lo que sorprendió a quienes los observaban no fue solo que salieran ilesos, sino que un cuarto hombre, con apariencia divina, caminaba con ellos. Esa es la seguridad inquebrantable de toda mujer elegida, nunca camina sola, aun cuando parezca que todo se ha derrumbado a su alrededor. La presencia de Dios permanece, y esa presencia es más que suficiente para sostenerlas. El sufrimiento no es la señal de que algo salió mal en el plan divino. Es muchas veces la confirmación de que están en el camino correcto y alineado con el propósito de Dios. Jesús mismo fue varón de dolores, experimentado en quebranto, Isaías 53:3. Su obediencia incondicional no lo libró de la cruz, sino que lo condujo a ella. Y en esa cruz, aparentemente el fin, se reveló la mayor victoria de la historia de la humanidad. Las elegidas comprenden que su obediencia también las llevará a cargar cruces invisibles, que seguir a Cristo no significa caminar sin peso, sino cargar lo que Él coloque sobre sus hombros con gratitud, con confianza y con honor. Porque cada carga que Él permite conlleva también una promesa de resurrección, de restauración y de cumplimiento divino. No están llamadas a tener vidas fáciles, sino a tener vidas con propósito y significado eterno. Y ese propósito no se descubre en la cima de la montaña, sino en el valle de la humildad. No se alcanza sin lucha, sino en medio de ella. No se abraza sin renuncia, sin rendición total, sin entrega absoluta. Por eso, cuando sus pies tiemblan, cuando sus fuerzas escasean, cuando todo dentro de ellas clama por escapar, recuerdan que han sido elegidas. Y eso por sí solo basta, porque ser elegida significa que cada paso, por difícil que sea, está sostenido por una mano que no falla. Si te sientes parte de este llamado y deseas que tu fe crezca, no dudes en suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Juntos, exploraremos las profundidades del propósito divino. Significa también que cada batalla que enfrentan tiene un final diseñado en el cielo, que cada temporada, incluso la más oscura y desoladora, es parte de una historia majestuosa que está siendo escrita por Dios mismo. Esa conciencia profunda las hace intrínsecamente distintas, porque mientras otros miden su éxito por lo que poseen o acumulan, ellas lo miden por lo que han superado con la ayuda inquebrantable de Dios. Porque saben que la prueba no solo revela su debilidad humana, sino también la fortaleza sobrenatural de aquel que las llamó y las sostiene. Y si han sido llamadas, también serán sostenidas hasta el final, porque el que comenzó en ellas la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1:6. No están en este camino por accidente, están aquí por una asignación divina, por un propósito específico y eterno. Y cada lágrima, cada lucha, cada silencio prolongado es parte de una preparación meticulosa para lo que aún no han visto, pero que ya está escrito y grabado en el corazón de Dios. Hay un tipo de sensibilidad que no proviene del temperamento personal ni se forma con el paso del tiempo. Es una percepción espiritual que trasciende lo meramente humano, una capacidad innata de discernir lo invisible,
de sentir el movimiento del cielo en medio del ruido ensordecedor de la tierra. Las mujeres elegidas por Dios caminan con esta sensibilidad impregnada en lo más profundo de su espíritu. No es simple intuición, es discernimiento espiritual, no es una emoción pasajera. Es una conexión directa con lo eterno. Esa capacidad de percibir lo que otros ignoran o pasan por alto las vuelve distintas, solitarias muchas veces, e incómodas para quienes prefieren vivir en la superficialidad. No son místicas excéntricas ni extravagantes en su comportamiento. Son, más bien, atentas a una dimensión de la realidad que no todos han aprendido a oír o reconocer. El Espíritu de Dios les muestra lo que los ojos naturales no pueden ver, las dirige con una claridad que a veces no se puede explicar lógicamente, y las mueve con una precisión que no siempre tiene sentido para la mente humana. Porque no se trata de instinto, sino de alineación perfecta con la voz del Espíritu Santo. En Romanos 8:14 está escrito: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, y en esa guía hay una frecuencia espiritual única que solo se capta desde la rendición total y la humildad del corazón. La mujer elegida no busca señales por mera curiosidad, las identifica porque su alma vive atenta y receptiva, porque ha sido entrenada para discernir, no para adivinar o especular. Y ese discernimiento, aunque a menudo silencioso, es su mayor arma en medio de las tinieblas. Su sensibilidad no es una carga, aunque a veces la haga sentirse fuera de lugar. Es una asignación divina, un don que ha sido cultivado y refinado en la presencia constante de Dios, en el estudio asiduo de su palabra y en la oración silenciosa donde las respuestas no siempre llegan con palabras, sino con una paz inquebrantable que lo trasciende todo. Filipenses 4:7 lo declara así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es, muchas veces, la respuesta más clara y contundente cuando todos buscan certezas externas. Ella se guía por la paz que habita en lo profundo de su ser, y que se convierte en una confirmación silenciosa e irrefutable de la voluntad divina. La sensibilidad espiritual también le permite detectar el desorden y la iniquidad antes de que se manifiesten en el plano físico. Identifica ambientes cargados de negatividad, presencias que no provienen de Dios, y decisiones que, aunque aparentemente correctas, están fuera del tiempo perfecto de Dios. No necesita grandes señales o manifestaciones espectaculares, a veces un simple susurro basta, porque su espíritu ya está sintonizado con la voz del pastor. Juan 10:4 afirma: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Esta capacidad no se aprende en libros ni se adquiere por experiencia humana. Es el resultado de una relación profunda, constante y viva con el Espíritu de Dios. Quien ha sido elegida no se permite ignorar esa voz, porque sabe que lo que otros pasan por alto o desestiman, para ella puede ser la clave de su destino. Su obediencia no nace de la obligación o el temor, sino de la sensibilidad que ha cultivado en la intimidad con Dios. No espera a que las circunstancias hablen por sí solas. Su espíritu ya ha oído, su corazón ya ha sido dirigido, y aunque a veces eso la lleve a tomar decisiones incomprendidas por los demás, sabe que agradar a Dios es infinitamente más importante que ser comprendida por los hombres. El discernimiento espiritual también la protege de las trampas sutiles. Cuando otros caen en engaños disfrazados de oportunidades, ella es detenida por una alerta interna. Cuando otros son seducidos por palabras que suenan bien pero no provienen de Dios, ella siente una alarma interna que la llama al silencio y a la cautela. Si estas reflexiones te inspiran a buscar una conexión más profunda con tu propósito, te invitamos a suscribirte a Milagros del Espíritu Santo. Cada video es una ventana a la sabiduría divina que puede transformar tu vida. Isaías vuelve a resonar como una promesa fiel: tus oídos oirán detrás de ti palabra que diga. Este es el camino, andad por él. Isaías 30:21. Esa dirección precisa no se grita, sino que se susurra, no se impone, sino que se revela. Y quien ha sido elegida, ha aprendido a distinguir con claridad entre el bullicio de las voces humanas y la firmeza inconfundible de la voz divina. No se trata de ser superior a los demás, sino de estar en perfecta alineación con la voluntad celestial. No se trata de saberse especial en un sentido de vanidad, sino de vivir en obediencia constante y humilde. Porque el discernimiento no es para presumir, sino para servir.
no es un privilegio para ejercer autoridad, sino una responsabilidad que exige humildad constante y rendición diaria. La mujer elegida sabe que cuanto más clara es la guía divina, mayor debe ser su dependencia del Espíritu, porque sin él, su sensibilidad no es nada. Sin la palabra, su percepción no tiene fundamento sólido. Sin la comunión diaria, su discernimiento se debilita. Por eso, guarda su corazón con celo como un tesoro invaluable. Por eso protege sus tiempos de oración como el bien más preciado. Por eso evita todo aquello que contamina su espíritu, no por legalismo, sino por preservación espiritual. Porque sabe que una vida saturada de ruido externo pierde la capacidad de oír lo esencial, la voz que la guía. Y para ella, oír a Dios no es una opción. Es su dirección, su paz, su protección. El Salmo 119, 105 lo confirma. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cada paso que da está alumbrado por esa luz interior que no todos comprenden, pero que ella jamás estaría dispuesta a apagar por nada del mundo. La mujer que ha sido llamada vive con los sentidos espirituales plenamente despiertos. No se conforma con lo visible o lo superficial. Pregunta, escucha atentamente, filtra cada información, se mueve con cuidado, decide con profunda oración y evalúa todo con la lente de la palabra divina. No se deja llevar por la emoción del momento ni por el consejo de las masas. Ha aprendido, a través de la experiencia, que lo correcto no siempre es lo popular, y que lo espiritual, muchas veces, es rechazado por lo superficial y lo mundano. Esa conciencia la separa de la mayoría, pero también la fortalece de manera inquebrantable, porque su andar no se basa en la aprobación externa, sino en una fidelidad interna a su llamado. Y aunque esa sensibilidad la haga parecer extraña o inusual, a ella no le importa, porque ha entendido que ser entendida no es su prioridad, ser obediente sí lo es. Ser guiada por el Espíritu sí lo es, permanecer atenta a la voz de Dios sí lo es. Y si eso la vuelve rara ante el mundo, entonces abrazará esa diferencia con firmeza y convicción, porque ha sido apartada, porque ha sido marcada por lo divino, porque ha sido entrenada para oír lo que otros no oyen y para actuar conforme a lo que el cielo revela. Esa es la esencia misma de su rareza, no una excentricidad superficial, sino una conexión real y profunda con el cielo, no una personalidad inusual, sino una sensibilidad entrenada y refinada en la presencia de Dios. No una emoción exagerada, sino una percepción espiritual afinada y precisa. Y esa percepción, aunque incomprendida por muchos, es un regalo invaluable, una señal inequívoca de su llamado, una herramienta poderosa en la guerra espiritual, una manifestación viva y operante del Espíritu Santo obrando en ella. El corazón de una mujer elegida no se alimenta de elogios vanos ni se sostiene por el reconocimiento humano efímero. Su mirada está puesta más allá del presente, trascendiendo las limitaciones del tiempo. No vive buscando la aprobación momentánea o la validación instantánea, porque ha sido llamada a caminar conforme a un propósito eterno y duradero. Todo lo que emprende, lo hace con una profunda conciencia de la eternidad. Su obediencia no es un acto impulsivo o esporádico, sino una declaración diaria y constante de fe. Sabe con certeza que cada decisión que toma, cada renuncia que hace, cada paso que la aparta del camino fácil, tiene un peso espiritual que trasciende lo inmediato. Su alma está anclada firmemente en la convicción de que fue creada para algo infinitamente más grande que lo meramente visible y tangible. Y esa convicción la protege de las trampas del orgullo, del deseo de agradar a todos y de la necesidad desesperada de ser comprendida por los demás. No corre tras la validación del momento, porque su espíritu ha sido enseñado a esperar la recompensa eterna, la verdadera y duradera. En 2 Corintios 4, 18 se afirma: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta verdad no es un pensamiento lejano o abstracto para ella. Es la estructura fundamental sobre la que edifica su vida entera. Cuando otros se desesperan por el reconocimiento público, ella guarda silencio. Cuando la multitud exige resultados inmediatos y tangibles, ella permanece firme y paciente, porque comprende que el fruto verdadero muchas veces crece en lo oculto, en lo lento, en lo que no se aplaude ni se celebra. Su identidad no depende de lo que logra en este mundo, sino de quien la llamó a su propósito. Y como Abraham, camina sin ver todo el panorama completo, sabiendo que aquel que prometió es fiel y digno de toda confianza. Vive para agradar a Dios, no a los hombres.
y esa determinación inquebrantable la hace parecer desconectada de los sistemas y valores de este mundo, pero en realidad está más conectada con el cielo que con la tierra. En Hebreos 11:6 se declara: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta certeza guía cada uno de sus pasos. No necesita aplausos o elogios, porque ha conocido el gozo supremo de ser vista y aprobada por Dios. No depende de las plataformas o el reconocimiento público, porque ha aprendido a adorar en el secreto de su habitación. Su vida es un eco del reino celestial, no una respuesta al ruido y la confusión del mundo. Y aunque eso la haga parecer distinta, extraña o incomprendida, a ella no le importa, porque ha entendido que su verdadera recompensa no está aquí en lo temporal. Está en lo eterno, y hacia allí camina cada día, con los ojos fijos en el propósito que el cielo le reveló. Ser rara para el mundo es la evidencia silenciosa e innegable de haber sido elegida por Dios. No es una rareza superficial ni una diferencia estética. Es la huella invisible de una naturaleza transformada por completo, porque lo verdaderamente distinto no nace del esfuerzo humano o la voluntad personal, sino de una comunión profunda e íntima con lo eterno. Las elegidas no necesitan forzar su diferencia, la aportan naturalmente, está en su forma de amar, de escuchar, de esperar, de caminar, con una paz que no proviene del entorno o las circunstancias. Dios no la separó para que destacara humanamente, sino para que reflejara su esencia divina en medio de una generación que ha olvidado lo sagrado y lo trascendente. En ellas hay algo que no se puede imitar, una autoridad silenciosa que nace de haber estado cerca del fuego divino sin ser consumidas. No viven para demostrar nada a nadie, pero su sola presencia confronta lo falso, despierta lo dormido y anuncia lo que está por venir. Porque ser rara no es una etiqueta peyorativa, es una señal divina. Y si tú también sientes que no encajas, que hay algo en ti que el mundo no logra entender, no lo ocultes, no lo suavices, no intentes explicarlo con lógica humana. Abraza esa diferencia, porque es la marca de tu llamado, la evidencia irrefutable de que perteneces al reino de los cielos. Y lo del reino, aunque pocos lo comprendan, siempre lleva consigo la luz que disipa toda oscuridad. ¿Te has sentido alguna vez inexplicable, con un fuego inconfundible ardiendo en tu interior? ¿Has percibido esa llamada, esa certeza de que no encajas porque has sido elegida para algo más grande? Este video es para ti. Descubre por qué las mujeres que Dios elige son tan diferentes y cómo su rareza es en realidad su superpoder. No te pierdas esta revelación que cambiará tu perspectiva para siempre. Suscríbete a Milagros del Espíritu Santo y activa la campanita para nunca perderte lo último en crecimiento espiritual y propósito divino. Hasta la próxima.